Bienvenidos a otro episodio del Todo para el Nada, en el cual tenemos un invitado especial. Tenemos un invitado hoy, un poco recurrente, la verdad. Preséntate a ti mismo, quizás. Bueno, Cristiano. mi nombre es Oscar Quintero, ex cristiano, pero ex cristiano, digámoslo así por decirlo más o menos, violento. O sea, un cristiano acérrimo, fanático, metido en la religión totalmente en mi burbuja. Pues más que todo era obviamente porque eras joven, no era porque tú quisieras, no, me imagino que era porque ya por tu familia te iba inculcando esas cosas. Mano, y una pregunta, ¿cómo empezaste, cómo empezó, o sea, fue joven, o sea, empezaste tu vida con una mentira? O sea, yo diría que lo principal que tenemos que tener en cuenta aquí es que yo pasé de ser cristiano a ser una persona atea y de ser ateo agnóstico. Como una persona que nace en una familia cristiana y tiene una visión del mundo súper religiosa puede llegar a ser ateo o puede llegar a ser agnóstico. Por eso queríamos hablar contigo el día de hoy, porque nos da mucha intriga, weón. Nos da mucha intriga el saber de cómo es esa transición de quizás vivir engañado de cierta manera a descubrir la verdad, se podría decir. ¿Y, Ok, ¿Y qué fue lo que te llevó a eso? O sea, ¿que hubo un punto de inflexión o fue una serie de cosas que te llevó a dilucidar ese ¿qué tema? pasa? Yo nací en una familia cristiana, ¿cierto? O sea, religiosa. Pero desde pequeño siempre me ha gustado la ciencia. No sé, leer sobre Stephen Hawking, sobre el universo, he sido un man muy curioso en la vida, ¿cierto? Sí. Pero he hablado con muchos pastores y con mucha gente religiosa y es que ellos se preguntan cómo un man así, con esos ideales tan extremos, puede llegar a ser ateo. Yo llegué a cuestionarme tipo a los 18 años, leí un fragmento de un libro que escribió Darwin. Por ejemplo, Darwin es uno de los científicos de renombre, o sea, más brutales que han existido, uno de los referentes a nivel de biología y de evolución. Demasiado, Uf, o sea, quien no conozca a Darwin, quien no conozca a Darwin, no tiene vive que en este estudiar. mundo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando de un sujeto que se la pasó toda la vida, absolutamente toda la vida, estudiando la naturaleza y estudiando el funcionamiento de la realidad. ¿Cómo es que alguien que tiene tanto conocimiento de la naturaleza, de la realidad y de las cosas, de cómo funcionan, puede concluir todos los libros que escribió, todos, absolutamente todos los libros que escribió en una sola frase? La frase es la siguiente: me temo en lo más profundo que la cuestión es demasiado compleja. O sea, no, el man decía, no puedo ver el universo como tal o la realidad como tal y pensar que no hay una mano detrás de ello. O sea, como diciendo, Dios existe, ¿cierto? Sí, claro. Como diciendo, Dios es real. Pero cada vez que analizo cada cosa por separado, tampoco veo una mano detrás de ello. Pero, o sea, el sí, mar... pero en ese argumento entonces dirías que Darwin fue una persona que realmente creyó en Dios. Aquí llega la conclusión. Entonces el man dice, me temo en lo más profundo que la cuestión es demasiado compleja para la mente humana. Es como si un perro tratase de escudriñar la mente de Newton. ¿Cómo alguien que se la pasa toda su vida investigando sobre la naturaleza y la existencia del universo puede llegar a una conclusión así? Pero es que allí es cuando se va a la teoría de la incompletitud. Sí. Es decir, cuando tú tienes un conocimiento o adquieres un conocimiento mayor, siempre va a haber algo detrás. O sea, va a ser, cuando tú llegas a descubrir algo, siempre hay algo detrás que tienes que descubrir aún más. Hay una cosa que dice, por ejemplo, no sé quién lo dijo, una cita que dice, la existencia de Dios se encuentra en dos extremos. Uno es en la completa ignorancia Total. y otra es en la extrema sabiduría. Mm. O sea, ¿en
punto uno puede estar para tratar de buscar de Dios? Lo que sucede es que también es complejo, pues, porque, como te dije, la teoría de la incompletitud. Si llega un punto en el cual tú llegas al límite del conocimiento humano, tú, aún así, tiene que haber algo más que tienes que aprender. Y cuando llegues a ese final, ese límite, aún tiene que haber algo más. Si tú llegas al límite del universo, el límite del universo tiene que haber algo más del límite del universo. Llegas a ese segundo límite y cuando llegas al segundo límite tiene que haber un tercero, algo más allá de la burbuja. ¿Qué pasa? Hay una cuestión muy brutal a nivel antropocéntrico, a nivel cultural, en muchos niveles. O sea, tu perspectiva de la vida, vos naciste en un lugar como Colombia, ¿cierto? Colombia. No. Sí, no. Latino, Latam. La triste realidad de Latinoamérica, sí. Latam. Naciste en Latam. ¿Qué pasa? Bueno, país como Colombia. A Colombia la conquistó ¿quién? España, ¿cierto? España como tal trajo una ideología cristiana. Por lo tanto, vos creces absorbiendo un mundo de cristianismo y visiones de la vida del cristianismo que en tu ignorancia adaptas como la naturaleza de la verdad absoluta. Y en eso basas tu vida. Pero la pregunta es, ¿qué tal que a Colombia le hubiera conquistado China? Exacto. Hágase esa pregunta. O que fueran ganados los nazis la guerra. O que hubieran ganado los nazis la guerra. En este momento estaríamos hablando de la existencia del Dios de 4 patas y 5 ojos. Sí. Entonces, dependiendo de toda la información que absorbemos desde niños y moldeamos nuestra visión de la vida, llegamos a un punto de vista. Pero no es la misma pregunta y la misma respuesta que daría si te la dieras a alguien que hubiera nacido en la India. Entonces, a este punto llego. ¿Dios es meramente cultural? ¿O la visión que tienen la mayoría de personas es meramente cultural? ¿O hay un ente intrínseco a la naturaleza de la realidad que lo dirija? O se puede también ver de una manera de no la forma cultural, sino la necesidad del ser humano de creer en algo. Pero es que date cuenta, marico, cómo empezamos nosotros a creer en la existencia de un Dios. Marico, ¿qué era un Dios antes? Marico, la naturaleza, los árboles, el dios árbol, el sol era Dios para algunas culturas, ¿correcto? Es que mira la situación. La situación es esta. Realmente, todo ser inteligente o que adquiera una cierta inteligencia tiende a tener una religión. Algo tan absurdo como eso es una realidad. ¿Cómo así? Si los elefantes adquieren mayor capacidad intelectual, desarrollan más su cerebro, eventualmente ellos desarrollarían por naturaleza de la vida una religión. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo que tú pienses de que las cosas tienen un propósito que te expliquen un propósito. ¿Cómo así? Hicieron un estudio científico comprobado en el que reunían a niños entre 5 a 10 años y les explicaban las razones de por qué las cosas existían. ¿Cómo? La existencia de un lago. ¿Por qué existe el lago? ¿Para que los animales beban agua o porque la lluvia, la condensación y la geografía fomenta esa formación? Okay. Pues es más fácil para ellos decir, ese lago existe para que los animales tomen agua. O decir, ¿por qué existen unas rocas puntiagudas? Para que los animales puedan rascarse cuando tengan ganas, o porque el accidente topográfico por una erupción volcánica creó esas formaciones. ¿Y qué influye, digámoslo así, la ignorancia? ¿Qué pasa? No, es que ¿qué pasa? Vea. Anteriormente, digamos el medioevo, weón, caía un rayo. Como la gente ignoraba el proceso de un rayo, que es simplemente que 2 polos de neutrones chocan entre sí y crean una reacción química que desenlazan un rayo, ignoraban eso. Es que a eso es lo que iba. O sea, la ciencia ha demostrado muchas cosas en las cuales, por ejemplo, que era un rayo antes, no, era Thor que nos bendice con no sé qué, o era Zeus con los griegos y ese tipo de cosas. Entonces, la ciencia ha demostrado que exactamente estos procesos, y también es la facilidad que tiene el ser humano a como que creer lo más sencillo, porque es más sencillo lo que tú dices. O sea, un animal va al lago
para beber agua, o un animal va a las rocas a rascarse, pero en realidad, ¿por qué? ¿Cómo estás eso ahí? ¿Cómo llegó ahí? Porque Entonces, ignoramos esa otra cosa. Exacto, entonces cuando descubrieron que realmente había un proceso detrás de ello, ¿qué pasó? Se descartó la idea sobrenatural. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? Si Dios existe, bueno, si le adjudicamos la existencia de la realidad misma a un Dios, estaremos ignorando un proceso que realmente le dé más lógica a la existencia de la realidad misma y no incomodamos el cerebro. O sea, nos estamos yendo por lo fácil al decir que ese rayo es un espíritu. Nos estamos yendo por lo fácil al decir que la realidad es simplemente un ser barbado que está en una nube y sopló y creó la realidad. Porque lo que le interesa al cerebro, Es entender también. lo que Es le como darle interesa, la facilidad. lo que le interesa a su cerebro es reafirmar continuamente su visión de la vida. Su cerebro no quiere incomodarse, su cerebro quiere respuestas, comodidad, Fáciles. Por fáciles. Entonces, si existe la realidad y estamos hablando vos y yo, tiene que ser que un Dios nos creó, tiene que ser que un Dios nos creó, pero que ignoramos sobre la realidad misma. Somos peces, tal vez peces en un acuario, tratando de entender los procesos que se dan dentro de una estrella. Tal vez estamos tan limitados como para entender eso. Tú hablando de eso me hace recordar todas las referencias que hacen las películas de los hombres de negro al final, que siempre es algo más. Sí, Sí, por ejemplo, cuando en una de las películas resulta que la galaxia que ellos estaban peleando porque había una galaxia en miniatura, Sí. que era una fuente de energía inagotable, resulta que nuestra galaxia también era como que Una canica. de Exactamente. otros alienígenas y había otros infinita. alienígenas aún más O no, grandes marico, y que también nosotros y íbamos a eso. también la teoría también la teoría de la simulación, weón. O sea, que realmente quizás nosotros podríamos ser una simulación Total. detrás de otra simulación, de otra simulación, y eso se puede comprobar si nosotros llegamos a crear una simulación tan parecida a la nuestra, que eso lo estamos experimentando, marico, con estos gráficos tan Pero- locos que están creando, weón. O sea, Totalmente. sí, porque si nosotros llegamos a crear una simulación, digamos, perfecta, que nos Tan perfecta como nosotros, weón. exacto, perfecta. Que nos dice a nosotros que nosotros, nuestra vida misma, O no es somos, una simple- simulación. o no somos simplemente un algoritmo en una puta computadora y Total. somos un maldito No, experimento, y weón. hablando justamente de un algoritmo computacional, mira la situación. Si el ser humano crea una inteligencia artificial que según existe, ¿Tú no ves lo que pasó con el tipo de Google que Por eso, decidieron, marico, pero porque por eso, supuestamente pero- tenía contacto, que la inteligencia Totalmente. artificial tomó vida realmente? Exacto, imagínate eso. Imagínate que nosotros creamos ni siquiera una, sino un conjunto de inteligencias artificiales que logren tener conciencia de sí mismas. Ellas, eventualmente, al tener conciencia de sí mismas, evidentemente tienen que tener un Dios. ¿Cuál sería el Dios de ellos? Nosotros que los creamos. Exacto. Veamos, vamos a una pregunta. Una pregunta para cada quien, definición de cada quien, significado de cada quien. Total. ¿Qué es Dios para cada quien? Yo digo que Dios existe, pero como el Dios que lo pintan las religiones, no. Yo digo que Dios es una energía, porque nada surge de la nada. Tiene que haber un principio La energía o se alguien que lo transforma, cree. weón. Y aquí viene el contraargumento. Y aquí viene el contraargumento brutal. Y es que el concepto de nada sale de la nada es un concepto meramente humano. Es- Está comprobado, Hawking. Partículas que salen literalmente de la nada. De la nada. Suena loco, suena absolutamente descabellado, pero al parecer la realidad funciona así. Y es muy loco. Hay partículas que... ¿Cómo funciona el Big Bang? Al principio todo era vacío cuántico. En ese vacío entraban y salían continuamente partículas de la realidad. En esa entrada y salida de esas partículas se creó energía electromagnética que se acumuló en un punto diminuto del vacío Y cuántico. que justamente gracias, por ejemplo, a un átomo, por ejemplo, marico, si en la cuestión del Big Bang, si por lo menos un átomo fuera sido menor en la explosión, nosotros no existiríamos.
Pero ahí es Por cuando un, yo... por un milísimo átomo que no exista, nosotros no Eso se existiríamos. llama, eso se llama la afinidad, ¿qué? ¿La afinidad qué? ¿Cómo es que se llama el concepto? Energía nuclear No, fuerte. no. Es la afinidad del universo. Vos decís, ¿cómo es que en un universo, Pero qué si casualidad. una partícula no hubiera entrado, no existiríamos? Qué casualidad. Y aquí viene el argumento, muchachos. Y es que si yo tiro las letras del abecedario una vez, ¿qué probabilidad hay de que caiga una frase coherente en español? Pero si la tiro una vez, no hay ninguna probabilidad. Pero ¿qué pasa si yo cojo las letras del abecedario y las tiro una infinidad de veces? Claro, eso es como la teoría Se escribiría un libro. Exacto, eso es como la teoría del mono con una máquina de escribir. Exactamente. Eso lo referencian en Los Simpsons, que el señor Total. Burns tiene trabajando Entonces- un montón de monos para que creen la novela perfecta. Exacto. Entonces, el concepto de la afinidad, de lo afinado que está el universo, se desvanece. ¿Por qué? Porque si existe el multiverso, quiere decir que hay tantas probabilidades y hemos tirado las letras del abecedario tantas veces que entre tantos universos paralelos y entre tantos tiene que haber uno en el que haya vida. ¿Cuál? Este. Ahora, yo desde Pero es ese punto- realmente la teoría del multiverso real. Bueno, tengamos en cuenta que la teoría del multiverso se ve por primera vez en... O sea, ni siquiera es una teoría. Es como que una parte de una teoría más grande. Y Pero- ahí es donde se toca la teoría del multiverso Ahora, la primera vez. Sí. Me gustaría introducir un concepto que les iba a comentar. O sea, desde el punto de vista, parece donde literalmente Dios, a juro y porque sí tiene que existir, porque tuvo que meterla a mano, porque si el coeficiente de Planck no fuera exactamente como es, no existiríamos. Si la velocidad de la luz no sería Pero- exactamente como es, no existiríamos. Pero podemos introducir una teoría darwiniana a la existencia del universo. ¿Cómo así? Si cada vez se crean universos y existen fuerzas que fomentan creaciones de distintos universos, eventualmente los universos que existen es porque tienen que, a juro y porque sí, por prueba y error, dar esos coeficientes exactos para que existan. ¿Cómo así? Los universos que nos dan que la velocidad de la luz sea esta, que el coeficiente de Planck Simplemente sea desaparecen. esta, que la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil existan en la misma medida que existen en este, pues no podrían existir. ¿Por qué? Porque se desmaterializarían. Es decir, Total. que este universo no podría ser, o sea, desde una teoría darwiniana, no existiría solamente por la propia concepción de Dios, sino por un Exacto. ensayo y error. Pero este Dios todopoderoso, o sea, hay un, digamos, hablando del multiverso y tomando en referencia todas estas películas que están saliendo en cuestión del multiverso, ¿habría un Dios en cada universo? ¿O hay algo, o es la magnitud de Dios es tan colosal? Le hicieron una pregunta a Mark Zuckerberg. No, Mark Zuckerberg no, a Elon Musk. Elon Musk. Le dijeron, ¿vos crees en Dios? El man dijo, yo creo que hay una respuesta a la realidad misma a la cual le podríamos decir Dios. Porque es que estamos hablando, muchachos, de que nuestro concepto de Dios es tan antropocéntrico Y tan cultural, como tú lo y dices. tan cultural. Y date a entender que la historia la escriben los vencedores, weón. Entonces, imagínate tú Exacto. cuántas reescrituras y cuántas mierdas nos habrá tenido la Biblia para llegar a lo que es hoy. E incluso hoy Entonces, en como- día están reescribiendo la Biblia, pues, marica. Entonces, ya le agregan nuevos mandamientos, le quitan este. No, que ahora eso no vale. ¿Pero por qué no vale? Si eso ya estaba escrito antes, ¿no? Que Nuevo Testamento, no que Antiguo Testamento. Entonces, como te digo, si quitamos de la ecuación el hecho de que este universo no es tan especial y existe el multiverso, quiere decir que no es tan afinado, quiere decir que no hay tanto proceso detrás de él, sino que es una probabilidad más en una infinitud. Es estadística. Estadística pura, probabilidad pura. Y ahí es donde entra a chocar yo que era evangélico, pentecostal, cristiano. Ahí es donde entra a chocar la información y lo observable con las creencias que tenés y chocas. ¿Y cómo llegaste a ese punto de inflexión? Tú dices mierda, marico. O sea, lectura. La estoy cagando aquí con esto. La lectura. Bro, ¿por qué? Porque es que un cristiano y un evangélico solo me pueden hablar de Biblia. Solo tienen la Biblia para basar su visión de la realidad misma. Pero cuando vos tenés a alguien que ha leído a Federico Nietzsche, a Albert Camus, a Stephen Hawking y te llenas de información, podés contrastar
Y es que aquí viene la manipulación de la religión, porque es que para ellos la primera virtud fue la fe, pero no, la primera virtud es la duda, porque la duda es la que hace que yo no caiga en sesgos y que la afirmación que me hace sentir mi universo de todos los días, reafirmarme mi visión de la vida y hacerme caer en una burbuja, en una total burbuja, desaparece, porque yo ya puedo cuestionar mi burbuja. Y entre más cuestiono mi burbuja, más me acerco a la verdad, que tal vez no voy a alcanzar, pero diría que es el camino vas a correcto, estar dudar lejos. de todo. Porque hay, como lo decimos, pues en nuestro podcast, cuestiónense todo el tiempo, cuestiónense. Y hay personas que le da miedo cuestionarse. Pero ¿en qué ¿por basamos la fe, weón? ¿Pero en qué basamos la fe? Lo que pasa ¿En es que qué se basa la fe? O sea, es algo particular de cada persona la fe. Sino que es que, ¿cuál es la cuestión? La cuestión aquí es la siguiente. Estamos en una realidad antrópica. No sé si ustedes conocen el concepto de Ilumínanos. un universo, Como Dios. un universo antrópico es aquel que va hacia el desorden, hacia lo que, ¿cómo diría yo? Hacia el caos. hacia el caos, hacia el sufrimiento. Por eso nacemos y morimos, porque vamos hacia un proceso antrópico en el cual hay una decadencia. ¿Qué pasa? La realidad misma se basa en el dolor. Estamos en una realidad que es puro y absurdo dolor. ¿Cómo aprende un niño a caminar? Parándose y cayéndose. El primer dolor que siente el niño le enseña algo. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que no pueden soportar el peso de la realidad. Cuando vos no podés soportar el peso de la realidad, te volvés drogadicto, caes en la filosofía, que es peor que volverse drogadicto. Es como que si tienes apariencia de drogadicto, pero peor. Claro. O te volvés religioso acérrimo y crees en Dios. Entonces, Pues- Dios es si ustedes lo ven desde un punto de vista evolutivo, es un sistema de supervivencia. Sí, y para terminar la cita, Arthur Schopenhauer. No lean a ese man. No lo lean. Nosotros dejaremos a que el público decida en qué camino nosotros elegimos tomar. Claro. Creo que ya queda un poco Marico, pero claro. es que el tema de la fe y de la creencia es que, maricón, es muy arraigado como estábamos hablando sobre la cultura. Pero es que mira, eso también depende, y yo lo digo en base al conocimiento, que eso depende de qué tan sesgado tú veas el mundo, o como dice mi ilustre amigo, pues evidentemente eso depende cada quien de cómo tú asimiles el Claro. dolor. ¿Cómo así? Es que mira, Galileo Galilei, que fue uno de los más grandes astrónomos, el que el Galileo padre- Galilei. Galilei, Un tío que mío. uno de los padres de la astronomía, El evidente- padre, mejor dicho. o el padre conocido de la astronomía, Mejor dicho, el padre del puto telescopio. por eso. El señor, Casi nada. por Casi. eso, el señor Galileo Galilei era religioso, absolutamente religioso, de hecho, él pertenecía a una orden. ¿Qué pasa? En su visión de Dios, Ese fue el que creó el horóscopo, marico, porque si no, no me hables de No, eso. no, no. el el señor Galilei, evidentemente ¿Tú crees en el era, horóscopo? Nadie cree en el era, horóscopo, ¿cierto? sí, era En el religioso. horóscopo, güey. ¿Qué pasa? En su fe, Ya tocamos el tema del horóscopo ahora. en su fe, como tal, él no podía concebir que el universo, o mejor dicho, pues no existe el universo en esa concepción, el mundo fuese tan Prende la y me pequeño. la pasa. En su visión de su fe, tiene que haber algo más. O sea, es imposible que Dios en su infinita fuerza y en su fe de su omnipotencia creara algo tan pequeño. Tenía que haber algo más. Entonces, en búsqueda del Dios, de búsqueda de su propia fe, Galileo Galilei fue el que buscó más allá de los límites que le planteaba la iglesia, que existían en ese parámetro. Las de enseñanzas que existían, él las cuestionó porque para su fe Dios era más grande que eso. Entonces ahí es cuando voy. Hay una fe que es restrictiva y una fe que busca el más allá. O sea, Claro, por ejemplo, como humanos,
nosotros necesitamos creer en algo. Porque, Pero por ¿por qué, ejemplo, ¿por qué necesitamos esa necesidad de creer, weón? Porque- Es necesario, es no, necesario. pero ve- Puro, ve lo puro, que- puro mecanismo evolutivo. O Es que, es- de es que supervivencia, yo digo, de o sea, yo digo supervivencia. que es algo evolutivo. Sí, es de Tiene que haber, supervivencia. para mí, tiene que haber un gen de Dios. O sea, es como que ya nacemos con eso de querer creer en algo. Mano, pero es que si te das cuenta, por ejemplo, yo te hablo desde mi infancia. Sí, Desde sí. mi infancia, a mí mi familia siempre me intentó inculcar el catolicismo. Marico, y qué, o sea, respeto a toda la gente que es católica y tal, pero en mi caso particular, desde pequeño, weón, lo aborrecí. Desde pequeño, o sea, desde pequeño yo no me preguntaba y me indignaba, marico. O sea, El es que opio del pueblo. eso es pensamiento mágico, weón. Pensamiento, no solo pensamiento mágico, sino que si junta, no, es que Mano, esto, o sea, esto es que- suena muy duro, Mamá, muy huevo, duro, es que- pero como te digo, si juntas y esto va a sonar hasta, no sé cómo lo va a tomar la gente, pero si juntas 1000 malos con un estúpido, tenés a 1001 estúpidos, 1001 malos. Hay personas como, no sé si ustedes conocen aquí en Colombia, bueno, son conocidas en el mundo entero, que son los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová están en contra de la transfusión de sangre. Yo me les escondo. O sea, hay personas que Esos dejan son los mismos que morir, no- morir a niños por no darles una transfusión de sangre. Que porque en el sangre está el pecado del hombre. Oye, pero eso sí ¿Hasta no lo dónde sabía. la religión y el pensamiento mágico y poco crítico puede afectar la Mano, naturaleza? y lo que le hizo eso en la antigüedad Eso a yo- grandes personas, marico, simplemente por el hecho de pensar diferente, La marico. destrucción de la pu- biblioteca de Alejandría. y la, Sí. la Las- Inquisición. la- weón. Puta, estaríamos en 500 este años, momento. Permitime que voy a ir a coger el carro volador que me Marico, lleve a 500 Marte, años. a Titán. Júpiter. Marico, o sea, el 500, retraso. Sí, 500 años de retraso se especula que nos, pero que nos marica, quitó aparte Aparte la... de eso, las cruzadas. Mano, la Inquisición, marico. ¿Cuántas personas ilustres, marico, no habrá matado la Inquisición? Y por eso que La quizás... Inquisición. Por eso que quizás la sociedad como tal, disculpen, sea tan ignorante en cuanto a muchas cosas, marico, porque, marico, yo creo que eso se Es pega. que weón. Y sobrevivieron. estupidez se debe pegar, weón. Y sobrevivieron los más inteligentes. ¿Cómo o por qué? Ellos tenían dudas y estaban en contra de Dios. Pero al mismo tiempo ayudaban a Dios. Por ejemplo, Miguel Ángel, Leonardo da Y Vinci, Da Vinci. que ayudaron muchas obras de Dios. Pero Marico, ellos no creían completamente en porque el Dios Papa- porque tenían su manera, su Porque el manera Papa, dura. porque el Papa no mataba a Miguel Ángelo por ser homosexual, marico, porque el talento Era un que tenía ese tipo prodigio. en la pintura y en la Parce, escultura ahí era es una donde abominación. viene lo que dijo, no me Entonces- acuerdo quién dijo eso, que Entonces- ser inteligente no te garantiza ser racional. Ser inteligente no te garantiza ser racional. Y es real, porque es que Newton, hablemos de Newton, el man se pasó toda la vida, casi toda la vida encerrado en su casa, creando, teorías que cambiaron No, totalmente la realidad. Eso Eso fue, fue una locura. eso fue, Eso fue una o sea, El relativismo, no, el Discul- relativismo disculpa- es disculpa que te interrumpa. Newton creó todo en un año, weón. Y a la edad de nosotros. A la edad de 23 años, Sí. Newton estaba en la Pero te voy a en la decir pandemia algo. Él estableció las tres leyes. Descubriendo y la todo teoría en de un la puto gravedad. año. Y todo en un puto año. O sea, Bueno. en ese año que duró la el pandemia de determinismo de Newton. Bueno, listo. Oye, marico, Se- este episodio va a estar difícil. porque El man se quedó encerrado estudiando y creando teorías. Pero ¿sabes en qué bueno, si perdió el tiempo perdió la mayoría de su vida. Con placeres. No. Newton. No, o sea, con placeres que se perdió de placeres. Newton murió siendo virgen. ¿Sabes qué? El man se dedicó a tratar de encontrar un mensaje divino en la Biblia. El man creó Todo, weón. todo, es que todo lo que es la realidad Todo. ahora la vemos a Newton. ¿Y por qué Como Newton- un man y por- tan inteligente y ¿Y por obviamente qué está en el Newton- medioevo. ¿Por qué Newton no es Jesucristo, weón? Marico, La reencarnación. creo, marico, es que si te pones a pensar lo que estamos hablando, marico, creo básicamente Bueno, las bases como- pero a entonces- los científicos. La Pero base de entonces la lo que yo física digo- Y de casi todas las ciencias. Como un man tan inteligente que puede escudriñar la naturaleza a esos niveles también es religioso. O sea, ser inteligente no te garantiza ser racional para nada. Para nada. De hecho, es que ahí es cuando yo voy. El hecho de que nosotros seamos inteligentes es
la razón por la cual nosotros creemos en un Dios. Es la razón. No es el que seamos inteligentes, no es lo que nos aleja de Dios, sino más bien lo que nos acerca a la religión. ¿Por qué? Porque como seres inteligentes, aunque basemos nuestros conocimientos generaciones y generaciones y generaciones, aunque nuestra raza sea la principal del universo y dominemos todo lo concerniente a él, no vamos a poder dominar toda la realidad, o no vamos a poder dominar todas las realidades. Siempre va a haber algo más allá. Entonces, la teoría de la incompletitud es que jamás va a existir algo plenamente concreto. Y como real, lo que podemos decir es que no somos capaces de conocerlo todo. Somos unos peces en un acuario tratando de entender El universo. el proceso químico o la fusión Ustedes- química que se da dentro de una Ustedes, estrella. ustedes se han visto Batman vs Superman, ¿cierto? Sí. La frase célebre de Lex Luthor, ¿quién se la sabe? Si Dios es bueno, No puede ser no puede ser todopoderoso. todopoderoso. Y si Si es es todopoderoso, no puede ser No bueno. puede ser. ¿Qué opinan ustedes de esa frase, vos? Total, y eso habla mucho del argumento de la moral o la maldad como muestra de la inexistencia de Dios. ¿Por qué razón? Porque si Dios puede acabar con la maldad, La pobreza. la pobreza, el sufrimiento hambre. humano, hay niños en este momento muriendo de hambre en África, Eso es Sí. siendo porque el Vaticano no lo acribillados en Siria. Si Dios ve eso y no quiere acabar con eso, pregunta, ¿es Dios bueno o es malo? Dios en ese estado, ¿sabes qué es Dios? ¿Cómo lo podríamos ver ahí? Un camarógrafo de Discovery Channel. Grabando a la naturaleza. Bueno, y ahí es donde, y esa es la cuestión. Le dan muchas perspectivas a Dios, de un Dios totalmente religioso, un ser, la Biblia, es que la Sí, Biblia es una locura, benévolo, benévolo, Que tú le rezas y te cumple el milagro. algo que se llama los niveles de inteligencia cósmica, no sé si ustedes han oído hablar de Un eso. poquito. Primer nivel, una bacteria. Segundo nivel, una hormiga. Tercer nivel, un mono. Cuarto nivel, un humano. Pregunta, quinto nivel, el universo es infinito. Sexto nivel, ¿qué hay en la escala de la inteligencia cósmica a nivel universal en el puesto número 100? A la mierda. Pregunta, como seres medianamente desarrollados, porque somos estúpidos a nivel universal, ¿qué harías vos si ves caminar una hormiga en este momento, en este podcast aquí? Mano, la ignoro totalmente. Dos opciones, ¿la mato O la o ignora. dejo que pase y no le pongo cuidado? Pregunta, ¿somos tan egocéntricos que somos especiales para un Dios? Porque el que esté en el nivel 100 tiene que ser un Dios. Y eso que hay una infinidad de escalas a nivel universal. ¿Ustedes creen que esa persona siquiera, o es persona, hijo de puta, Pero es que, ese ser siquiera tendría en consideración o sabe de nuestra lo existencia. que nosotros estamos hablando, siquiera analizaría este podcast? O nos mata. Bueno. Total, entonces, Claro. entonces es la creencia en Dios o el Dios de la religión meramente ego. Meramente queremos sentirnos especial para el universo, pero en realidad somos vacas directamente al matadero cósmico. No somos absolutamente nada para- nada. No significamos nada. Nada, un pedazo de mierda para el universo. Si una niña va caminando hacia un hueco, esa niña se va a caer a ese hueco y no va a haber una inteligencia que detenga eso. ¿Por qué? Simplemente no somos nada. Si es que existe esa inteligencia, porque no sabemos. Entonces, definición, somos la vaca que sacrificaron ayer para que una familia coma. El árbol que mataron, que Talaron. cortaron, que talaron antier para que una familia tenga juego. No somos absolutamente nada especiales para el universo. Absolutamente. No somos nada para el universo. Pero la gente tiene ego. Y el ego quiere hacer que vos te sientas especial para el cree que es el universo. ombligo. Que- Cree que, sí, cree sí. que es el ombligo Que del es el universo. centro. cito de nuevo. Aún cuando descubrimos que la Tierra gira alrededor del Sol,
seguimos sintiéndonos como el centro del universo. Cito otra frase de película, no sé si la han visto en Transformers, cuando uno de los bichos estos Transformers loquísimos llega a buscar a Optimus Prime, tiene una batalla y le dice, cada especie que visito y cada estrella, cada planeta, Brutal. se cree el puto centro del universo. Y no se No imagina tienen nada. no tienen ni idea de lo que es el universo. Marico, la verdad eso es así, weón. O sea, nosotros tenemos un ego, weón. Un ego tan abismal, weón. O sea, Es que hasta no hace mucho, nosotros había una teoría que afirmaba que nosotros éramos el centro del universo. Luego vino alguien ahí, la refutó y marisco, para que realmente se diera pie a que esa teoría fuera realmente aceptada, fue un proceso, marisco. Y Total. creo que el sujeto realmente no Creo que recuerdo. creo que ya lo tocamos en este podcast, que fue Galileo. Ahí es donde viene la estupidez. La estupidez. ¿Ustedes sabían que el no, es que es un dato absurdo que leí en esos días. Ustedes no me van a creer esa mierda, pero lo vi en un dato brutal. Y es que creo que el 50%, Como lo de España, el como lo de España. 40% de los españoles creen que el sol gira alrededor de la Tierra. De los españoles. Estamos hablando de un país desarrollado, primermundista. Que a eso es lo que Imagínate- yo quería No, no, tocar. es Imagínate lo que salió a la luz en TikTok, en todas las redes sociales, que los españoles creían que la leche de vaca no provenía de las vacas, sino vacas. que era como que la mascota Es que que ponían un muñequito en la leche porque sí, porque era la mascota de la No, empresa. putas. Y es Sí, que... weón. O sea, y es- eso salió hace como 3, 4 No, meses. no, Muchas y gracias. sin- Mano, yo No, quería... y es que sin ir muy lejos, O sea, los imagínate. estadounidenses, o sea, Mano, los pero estadounidenses escúchame. que de verdad sí creen en el centro del universo y los seres o sea, la raza superior humana, hay un estudio también por la Universidad de Massachusetts que dice de que al menos un 30% de los estadounidenses piensa que la leche de chocolate viene de vacas marrones. Marico, pero No, es que no, no. ahí es el punto que Si yo quería juntas tocar. Marico, mil marico. estúpidos. Yo quería malos, tocar mil ese estúpidos. punto ahí. Marico, ¿cómo tú explicas, y eso es un estudio, que los países más desarrollados son los más religiosos? ¿Cómo explicas esa ¿En mierda, man? serio? Los países más desarrollados son uno de los más religiosos. No, pero si Suiza, el 80% de Suiza es atea. O sea, bueno, Pero pero es te por, estoy pero es hablando por de ya Estados Unidos. la base. Estados Unidos, China, las potencias, en su cada religión, China, Estados Unidos, Japón, países, marico, Puta. que son, por ejemplo, China, Japón son muy tradicionales. En Estados Unidos, weón, o sea, en la movida católica, evangélica, judía y toda esa vaina, marico, está muy fuerte. Y uno de los Increíble. países más desarrollados, un gran porcentaje, en su mayoría son Ya, religiosos. pero ya es pero lo cuando- entiendo, o sea, ya te interrumpo. Yo lo entiendo por Japón. Porque, ¿cuál es la cultura de Latinoamérica, del cristianismo, lo católico? Nosotros pedimos. Vamos a una iglesia a pedir. En Japón vamos a ofrecer. Es muy diferente la de Japón a la de Latinoamérica o a estos países. La de Japón lo creo porque, marico, es increíble la manera que tienen de pensar en Japón. Por ejemplo, en Japón yo quiero que me vaya bien en el trabajo. Yo no voy a pedir, no, quiero que me vaya bien en el trabajo. Yo voy, digamos, al trabajo, yo ofrezco trabajar más horas, más cosas. Ellos ofrecen, marico, es muy diferente No, la manera de la cultura de Japón. De Japón lo creo, pero en otros países ni puta idea. No, pero es Ni que ahí puta es idea. cuando yo voy. Lo que pasa es que mira la situación. Pues en un ámbito religioso como tal, de la religión en general, nosotros como seres humanos y como seres inteligentes, a juro y porque sí, la mayoría, o por lo menos un 95% somos religiosos. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que también hay una gran diferencia en la base religiosa. Porque, por ejemplo, en las religiones asiáticas, por ejemplo, el budismo, el taoísmo, el confucianismo y también otras religiones que son nacientes en el oriente son súper distintas a las nosotras occidentales. ¿Por qué? Porque todas las religiones de ese parte del mundo son Esa más centradas, geografía. de esa geografía, son más centradas a la conciencia humana, al estado de la iluminación. Tanto así que como tal, los asiáticos sí consideran de que Jesús es el creador del catolicismo, pero no lo ven a él como un hijo de Dios, sino más bien lo ven a él
como un ser iluminado, al igual que Como el Aristóteles. pionero. Exacto, como un ser iluminado, al igual que Buda. A Buda no lo ven como una deidad absoluta, sino como un ser humano que alcanzó un estado de iluminación, lo cual es muy distinto a como ver la religión en nuestra parte del mundo. Pues Total. Chan, chan, chan. muy duro. Tan, 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 tan. ¿Qué hay después de la muerte? Mano, yo pienso... ¿Qué hay después de la muerte? Mano, nene? después de la muerte es como que si yo apago esta computadora, mano. Se apaga, ya, listo. Brutal. Pues, Ya pues, no hay nada. Punto de vista de... O sea, es que, como ya te tú- digo, ya tú no quieres averiguar más. O sea, ya. Ya Mano, como que, pum, listo. es que, como te digo, ya... Mano, es que imagínate que haya vida después de la muerte. O sea, hay vida después de este palmo Yo me sufrimiento, suicido. Yo güey. me suicido. De Ya, nuevo. yo me reseteo, bro. Yo he pensado también que algo así tipo los videojuegos, weón. Tú estás aquí en un nivel, digámoslo de esta manera, y tú para pasar al siguiente nivel tienes que vivir ciertas experiencias. Ah, ¿vos crees que hay vida Ciertas experiencias. después de la muerte? O sea, no pienso que es que hay vida, sino como que pasas a un siguiente nivel de sufrimiento. Porque, marico, la vida es ¿Cómo sabes? sufrimiento. ¿Qué hice yo para merecer esto? Sí, la vida es un sufrimiento, weón. Pero no sé, o sea, es que tengo como esas dos teorías. O te apagas por completo, o Pues- trasciendes a una vaina más. Pues yo yéndome a tipo lo de, qué sé yo, de Newton y esa gente, pues la energía, la materia no se destruye, sino que se Les tengo una teoría, les tengo transforma. una teoría más loca. Les Se tengo una teoría más transforma. loca que yo leí. Supuestamente esta teoría la voy a resumir toda. Sí. Cuando nosotros morimos, sí hay vida después de la muerte. Pero Entonces, es como de niveles... Bueno, ve, seguí. te explico. La En teoría del huevo. En la que, escúchame, en la teoría que yo leí, en la teoría que yo leí, esta persona choca, muere y se encuentra con un ente en algún espacio de Sí. espacio-tiempo ahí intradimensional. Ujú. Entonces él le pregunta a este ente, joder, ¿hay vida después de la muerte? ¿Sí existe? Sí, vas a reencarnar. Y el tipo le dice, entonces, ¿quiénes que creen? ¿Una religión que cree en la reencarnación? Los hinduistas. Ajá, entonces esta era la religión que tenía razón. Sí y no. Vas ahora, o sea, el tipo, digamos que era un tipo de la actualidad, pues, o sea, como que Sí, de sí. 2020. Bueno, ahora vas a reencarnar como una negra esclava en los 1800. Puta. Entonces, esta teoría dice que para nosotros llegar a un nivel de trascender más allá, tenemos que vivir todas las vidas. O O sea, sea, tú eres yo, Bro, O sea, todos somos los bro. mismos. O sea, o sea, todas las vidas de todos estos años, por ejemplo, yo en una vida voy a ser Hitler. Parce, usted acaba de Para tocar poder, un punto. para poder llegar a ese nivel de iluminación, para poder Sí. transportarte a O algo sea, más O sea, de ser un dependiendo dios. todas mis vidas ya vividas, por ejemplo, voy a ser Hitler, voy a ser Mark O sea Zuckerberg, que- voy a Elon Musk. Muy todo. áspero En porque esta, aquí en esta entra teoría, el básicamente, es budismo. así. Porque eso quiere decir que yo soy vos y vos soy yo. Todos somos un ente. Ya, Pero yo no soy yo. yo había escuchado sobre esa teoría y es demasiado interesante. ¿Por qué razón? Porque yo me cuestioné algo tan brutal que me estalló la cabeza y se los voy a cuestionar en este momento. Puta, es que me voló la cabeza, niño. En serio, es muy épico. ¿Por qué? Yo me hice esta pregunta. ¿Cómo piensa un ente? ¿Cómo piensa un ente que ha experimentado el mayor dolor y el mayor placer? Estamos hablando de que usted va a vivir todas las vidas posibles. Estamos hablando de que usted es la niña que acaban de llevar a la D-Web. Uf, weón, no me hables Puta de mierda. Y No, estamos no. diciendo que usted es... Es el y lo- y que usted, que usted es en este momento la Roca Downey Jr. que ha experimentado los mayores placeres del mundo. eso. Y también dolores, pero ¿Cómo, más, pero cómo, más placer. cómo actúa? ¿Cómo piensa un ser que tiene absolutamente toda la información de la realidad misma, del universo? Ha experimentado el mayor dolor, el mayor sufrimiento. Puta, El nivel- ¿ustedes no les causa el ni- mucha El nivel curiosidad? filosófico que debe tener esa persona, marico, debe ser... Filosóficos, que usted se me está hablando de forma muy humana. Eso ya es una mierda, la filosofía ya es una mierda para ese ente. Bro, es un ser que lo ha experimentado todo. Y, o sea, y para aclarar algo que se me vino al principio, pues fue que, o sea, no tienen como que mucho nada que ver, pero hay gente que piensa que la filosofía es una mierda, que te vas a morir de hambre, pues, papá, Vagabundo. la filosofía es la ciencia, la madre de toda la ciencia. Es A mí me madre, gustaría padre hacer- de toda la ciencia, así que Es la cállese madre, la boca. la madre del pensamiento. A mí me gustaría hacerle esa pregunta que yo les hice a ustedes, no sé, a Aristóteles.
No, a Javier, el de Date un Blog, A Pablo. a este científico que es chino, ¿cómo es que se llama? Que me pierde el nombre. Weón, científicos chinos no conozco mucho. Chinchun. Bueno, Jackie Chan. bueno, a un científico de renombre, hacerle esa pregunta, bro. ¿Cómo pensaría un ser así, un ser? El Mano, creador del arte de la guerra. Yo le ¿ok? quiero hacer dos preguntas extremistas. O sea, está de extremo a extremo. ¿Cómo explicas la no existencia de Dios y cómo explicas la existencia de Dios? O sea, respóndemela con la cual tú te sientas como que más ¿Quién? rápido, quien sea, respóndemela quien sea. ¿Cómo explicas la no La existencia? no Pues existencia la de no Dios. existencia es muy difícil de explicar. Pero Muy es difícil. más Vea, sencillo yo- explicar la ¿cuál es la existencia de Dios que la no existencia. Total. Claro. Es que yo digo que vivimos, es que esto es demasiado loco. O sea, la gente que se sienta y analice que en este momento estamos vos y yo hablando, es muy loco. Porque es que al final te das cuenta que estamos atrapados en una puta paradoja. Esto es una paradoja. Ya. Es una paradoja, o sea, no tiene una explicación lógica. Estamos llegando a los límites del cerebro. Por eso somos peces en un acuario tratando de entender los procesos de fusión de una estrella. Es demasiado loco esto y no sé si ni siquiera es real, porque es que hay muchas Mano, teorías. ¿Sabes Ya- qué? ya. Dale. Ya ve, ya que lo que pasa es que el mío se extiende un poco. Bueno, les explico. No Lo que tanto, pasa pero es que sí. si yo hablo, cambio de tema. Dale tú entonces. Sí, entonces ve, ya que está esto, por ejemplo, una paradoja, yo hay una teoría que ya salió, no hace poco, o sea, hace poco, que está la primera teoría de Dios. Dios creó todo. Bien. La otra teoría se creó con el Big Bang. Bien. Está una tercera teoría de que el Big Bang no es el principio de este universo, sino El fin que de es otro. el fin del otro. Y yo me voy por esa. ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos basados en ciclos. Todos, absolutamente todas las personas estamos basadas en ciclos. Todas. Ninguna se sale de un ciclo. Simplemente que no lo sabemos reconocer. Todos estamos sujetos a patrones ya digamos de comportamiento, patrones de economía, patrones de lo que hacemos, rutinas, todo. Todos estamos arraigados a eso. Por ejemplo, las mujeres en algunos aspectos son como que digamos más inteligentes que nosotros, es porque ellas tienen un patrón biológico, un ciclo biológico que las ayuda a pensar más que nosotros. ¿Cuál es? Cuando llegan a la edad de 13, 14 años, 15 años, que es el periodo. Y ahí es donde ellas rompen el ciclo más temprano que los hombres, porque cada mes le llega eso y ellas se empiezan a preguntar qué pasa con mi cuerpo. Eso ya es biológicamente. Pero nosotros llegamos a un punto en que ni siquiera sabemos en el ciclo que estamos. Uno puede estar de una semana, un ciclo de 6 semanas, de meses, de años. Y lo que a esto me refiero es que yo creo que el universo en sí es un ciclo inquebrantable. Siempre hemos estado en un ciclo, el universo entero de miles y millones de años. Es solo resumiendo, pero en realidad quisiera como que contar muchas más cosas con respecto Pero- a la teoría pero- que tengo sobre Pero esto por de lo que los dice, ciclos. por lo que dice sería un bucle entonces. Sí. Me ac- Tipo Futurama. Me acabaste de Sí. acordar de una teoría, o sea, yo tengo tres, con lo que estábamos hablando, es que empezamos hablando de qué hay después de la muerte y terminamos hablando de esto. Yo tengo tres teorías, bueno, tres teorías no, sí, tres teorías. La más cuerda para mí es que simplemente, como decís vos, te apagás y ya, te apagás. Porque sin conciencia y sin cerebro no puede haber realidad, porque es que la realidad la crea esto. Son Claro. fotones que entran a mi cerebro y el cerebro los traduce como imagen. Sí. Y más que todo el mundo percibe Ondas el que tiempo de entran manera a mi distinta. cerebro y mi cerebro las traduce como ¿Y cómo sonido. sabemos que las cosas son como en realidad las vemos? Exactamente. Porque el cerebro Ento- absorbe información, Eso la es lo que modifica quería a como plantear. uno las pueda. Entonces, sin cerebro puede haber realidad. Puede haber realidad sin un cerebro que absorba información. Yo no me quiero meter en Sí. temas paranormales porque la verdad no Eh, va por ahí la vaina. me Pienso- pienso que me sí. explota la cabeza Pienso tu que sí. seguridad. La seguridad con la que decís sí. Me Por- explota la cabeza. Por el árbol, Por el árbol. sí. ¿Cómo La que- teoría del árbol. Si un árbol cae en el bosque, pero tú no lo escuchas ni estás consciente, ¿cayó o no cayó? O sea, Pero- ¿suena o no suena? Sí, o sea, sí. Pero estaba hablando de un ente. O sea, puede fuera de esto del cerebro, podemos existir fuera del cerebro. Es que fuera del cerebro Es que- no puede es que es existir algo, nada. algo que yo quería plantear
es que no sé si ustedes han experimentado alguna vez que cambian de realidad, weón. Eso es algo que yo he experimentado mucho usualmente. O sea, no sé si tú ¿Cómo has así? visto, ¿Pero qué ha pasado? hablando de la realidad, Te pues, o estás sea, metiendo porque- mucha vaina. Uy, no. hablando de la realidad, mamá, weón, o sea, tú nunca has experimentado, yo no sé, eso es Pero eso capaz ya de- es surreal, ¿no? que Este capaz amigo está sea- llevando la filosofía eso- a otro plano. Eso capaz Sí. sea, no, marico, lo que yo tengo capaz sea indicios de algún problema mental que tenga en un futuro. La verdad. O es muy bueno o es muy malo. Exacto. Marico, yo Qué áspero yo- áspero que llegue a esa conclusión que es un indicio de una Sí, enfermedad. porque sí lo es experimentar, o sea, tú levantarte un día y creer que la realidad en la que estás, Puta. la realidad en la que Eso es estás una no es la misma con la que te enfermedad. con la que te acostaste ¿Vos has ayer. experimentado esa mierda? Marico, yo he experimentado que he cambiado el curso, o sea, he experimentado como que hay cosas que yo he visto y he sentido que no son de una realidad en la que yo estaba antes, marico. O sea, es una vaina como que... Pero eso ya lo han tocado varios youtubers de renombre. Marico, es como que Tops, sí, es como que sí. amanecen y como si le hubieran cambiado todo. Es como que si yo, por ejemplo, estoy esperando un bus y yo veo el número claramente de ese bus, ¿me entiendes? Número Sí. 3, por ejemplo. Este es el 3, lo vi. Me doy la vuelta y es el 2. ¿Cómo, marico, pero explícame cómo es posible eso? Vi mal, quizás, pero yo en mi mente tengo que yo vi un 3, pero luego me lo cambiaron a 2. No hay nada más engañoso. Uno, no hay nada más engañoso que los sentidos. 2, si vivimos en una simulación, podría ser un bug. Sí. ¿Cierto? Es que hay videos, supuestamente hay videos que hay donde hay bugs en la realidad. Ve, por Eh, ejemplo, esta computadora. ¿Tú le ves estas letras? Sí. Marico, esas letras yo no se las veía antes. Y yo he visto esa computadora. ¿Cuáles de cabo a letras? Es que rabo. estamos- ¿Cuál es es- la Pero es que ahí es donde yo digo, lo único que me va a hacer a mí tener los pies sobre la tierra es no basarme en mis sentidos. Es que yo puedo experimentar Pero es que muchas exacto. cosas. Es que exacto. Aquí va una pregunta para Pero ti. una justamente pregunta- los sentidos es lo que te hace Es que sentirte exacto, es lo que yo real. voy, que es la Nada más conciencia. pero te hace No, sentirte que es la real. conciencia y que Pero- es el humano sin el cerebro, bro. Pero ven acá, ve. Pero es que el Aquí va cerebro una también pregunta va para ti. cambiando. Ey, Una- denle en pausa ahí que estoy que me orino. Dale, dale. Una pregunta para ti. ¿Estás seguro que no estás enfermo? Marico, no lo sé. Es que, marico, te estoy hablando claro que he experimentado sensaciones donde yo digo, marico, ya no estoy en la realidad en la que estaba antes. O sea, no sé si conocen el efecto Mandela. Puede ser un trastorno, marico, Sí. que quizás estoy experimentando, una vaina así. Pero sí he sentido unas 3, 4 veces, marico, que he dejado una realidad. O sea, y se los digo de pana, sinceramente, por lo que ustedes me conocen, marico. Y que eso es algo que yo he hablado con ustedes en algún punto, ya no en el podcast. Pero sí es una vaina, marico, donde he sentido que ya no estoy en una realidad en la que estaba antes, Y marico. lo más loco es que está científicamente comprobado de que hay una cantidad de la población de que dice que Mandela murió en prisión y nunca fue presidente. Bueno, pero es que Marico, es eso que si también no- depende Ve, de la concepción. hablemos marico, yo pongo los ejemplos mucho con películas como para que la gente se contextualice y se imagine las cosas, porque yo también me las imagino así. El arte imita la realidad. Marico, cuando se rompe, cuando se rompe la realidad, maricón, en el sentido de que en Loki, cuando matan al que permanece, marico, ahí el multiverso se parte y se empieza a ramificar, porque él lo mantenía así para que no pasaran otras cosas, otros asuntos ahí. Y el tema del efecto Mandela, supuestamente, marico, son a veces realidades que se chocan con la nuestra y eso hace creer que las personas hayan opiniones tan divididas como por ejemplo lo que tú dices y por ejemplo en el caso del monopolio. Hay muchas personas y mucha gente cree que en el tema del monopolio el tipo llevaba una cosita aquí. Y no es así. Nunca ha tenido eso. Y la verdad, te digo algo, ya que toca ese tema, yo siempre me lo imaginé con el cristal acá. Claro. Yo Siempre me lo también, imaginé. ¿qué me estás yo quiero diciendo? que Yo siempre usted- me lo imaginé con el cristal acá, Yo quiero- hasta que me di cuenta de de que, que no. nunca lo ha tenido. Mano, yo En quiero serio, que, o sea, yo te voy a ser sincero. yo quiero que Pensé me eso digan, tenía ese monóculo. yo quiero que me No. digan, marico, Vamos a si darnos la palabra. yo quiero que ustedes me digan si nunca han sentido algo así, que ustedes abandonan, o sea, entraron en una nueva realidad en la que ya no he estado antes, marico. Yo he sentido eso como unas 3, 4 veces, marico, y la verdad, marico, ha sido un impacto porque te despiertas y te das cuenta que mierda, marico, o sea, ya No, yo abandonaste. imagino que experimentar eso debe ser una locura. Es Mano, como te digo, es como Es te que digo. es una locura si yo me pongo a pensar en eso, porque es que ahí está el indicio de que quizás en un futuro padezca una enfermedad mental y los asesina a todos porque me Probablemente. vuelvo esquizofrénico.
Aclaramos que nuestro amigo no está utilizando ningún tipo de estupefacientes y esperemos que no lo esté utilizando. Sí. Entonces, marico, es esa cuestión de que lo Por que ahí tú me dices, pondremos las notas de sangre y todo eso. lo Las que pruebas tú de me sangre. dices del tema de la conciencia y el cerebro, o sea, Es que, ¿qué ¿qué somos pasa? O sea, sin eso? es que, ¿qué pasa, bro? ¿Qué es el color? ¿Qué es el color? ¿Qué color es este, bro? El morado, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Sí, Claro. pero entonces, ¿cómo establecemos qué es el color morado? Porque son ondas, fotones que entran a nuestro cerebro, que vibran en cierta frecuencia que nuestro cerebro Capta. simplemente traduce como el color morado. Y marico, tal? si yo fuera ¿Qué daltónico, tal que nosotros tengamos una diferencia en el cerebro que no podamos, digamos, ¿Daltonismo? traducir esto? ¿Qué tal si modificamos esas ondas? ¿Qué color sería? ¿El rojo, el morado o el amarillo? pero es que Es si yo que- fuera daltónico, ¿o qué, weón? O sea, si yo fuera daltónico, yo no vería eso del mismo color. Entonces, Pero ahí, ya- ahí pero ya ya es yo un- estoy experimentando Pero otra ya, realidad. pero ya es una falla cerebral. Estoy hablando de que la mayoría experimentamos esto como color morado porque es una onda o un fotón que el cerebro traduce como color morado. Pero ¿a qué vengo yo? Y esto es un pensamiento al que llegué muy brutal. ¿Cuál es la naturaleza objetiva de la realidad misma? Si todo esto, si la forma en sí es algo que experimentamos con el cerebro, si esta forma realmente Pero es que, no es que existe. eso es un significado, ya- eso es un ya que estamos significado que a- le hemos dado a nosotros mismos. Ya que Claro. estamos- no, Y pero si, ya- y si esto les fueran dicho, no, esto es redondo. No, no es eso, no es Desde el eso. no, no es el No, nombre, no es el no, nombre. la cuestión es esta. Nosotros experimentamos esto como una forma en sí, ¿cierto? Ajá. Pero digamos que hay un murciélago y resulta que los murciélagos ven la forma distinta y ven esto redondo. Por sonar. Y ven esto redondo. ¿Cuál es la naturaleza objetiva de la realidad misma? ¿Es lo que ves vos? ¿Es lo que ves vos o es lo que veo yo? ¿O O es el lo que veo un murciélago. murciélago o una vaca? ¿Cómo es la Pero es que- realidad es que única? ve- ese ve concepto lo es que- tan ve- complicado porque es que, Es ni que es muy siquiera- brutal es que, porque la marico, realidad misma solo puede ser captada con la conciencia y la Ve- conciencia es exacto. subjetiva. Y Ven es lo que- que me baso yo, ven lo que me baso yo. Una cosa es de que yo no trato, o sea, es como que una cosa que estaba tratando de estudiar, de como que hacer una teoría, pero la dejé a medias porque mi conocimiento no es tan... Soy bruto, por decirlo así, soy ignorante. Soy ignorante. Todos somos ignorantes. Soy Todos somos ignorantes, Soy muy, sinceramente. muy ignorante. Y la verdad, si alguien me dice ignorante, pues lo apoyo. Dale like. En sí, dale like. Ah, no, déjalo, vean. pana. Ya no, Eh, yo te ya, dejo. no, vale. sí. Vean, Mamá, huevo, se fueron tan rápido, weón. ¿cómo, Qué cómo piros para fumar, niño. Uy, no, Mal sí. parido chirretes. ¿Cómo sabemos nosotros que son las cosas como tal? O sea, porque nosotros captamos, el medio es los ojos Ujú. y el que traduce la información es el El cerebro. cerebro. ¿Cómo sabemos que el cerebro está traduciendo la información bien? O sea, ¿y cómo estudiamos nuestro cerebro? No sabemos. Una cosa de la que yo tengo es que las matemáticas son exactas. Y La las matemáticas sí me fío porque son exactas. Pero Pero las como ma- decía René Descartes, primero pienso, luego existo. existo. Mano, pero es que... Weón, o sea, yo para saber algo así, que estoy despierto, algo así, weón, es porque estoy pensando, marico. O sea, matemáticamente eso es así porque es así. No porque lo vea, sino porque las medidas dan así. Porque la matemática es exacta. Es lo único que yo me fío es de la matemática porque la matemática es exacta. Pero tan Pero- exactas y todo. Y aún así la matemática tiene horizontes. Tiene horizontes los cuales no se pueden Pero ¿quién fue el hijo de sobrepasar. puta que le puso Ustedes letras a la sabi- matemática, weón? Ustedes sabían Marico, hablando claro, el que creó la matemática es un hijo de puta. Varios nos puso a reprobar a todos. Ustedes sabían que hay enunciados de la matemática que no se pueden resolver con matemática en sí. Sí. Es una lo mierda sabía. porque es que eso nos dice que la realidad misma no puede ser definida Marico, pero por ¿quién- el cerebro mismo, ¿quién nos por dio? conceptos de la realidad. Pero- es Y- una y- mierda. Y, ¿quién nos eso, dio? y esos ejercicios no lo han hecho gente que sí de 10 años. O sea, expertos en matemática y no han Pero podido. eso es lo que, No, y eso es es lo que yo te quería es que la preguntar. matemática es una concepción humana también. Exacto, eso es lo que yo iba. ¿Quién nos dio ese don o ese No, no chip digas para eso. nosotros tener
¿De dónde viene la creatividad, weón? ¿De dónde viene la imaginación Señor, para tú poder crear. plantear toda la mierda Es que que lo hemos más planteado loco hasta es ahora? que el ser humano Su- puede crear. Es que esta naturaleza. Puta, es que eso es una mierda, weón. señor, su creatividad se la dio Marico, Dios. por ejemplo, el caso de, créalo. como hablábamos ahora de Newton, weón. Marico, vamos a estar sinceros que creó una realidad, weón, en la cual bajo esos estándares vivimos ahora. La Lo que se ¿Qué es la conoce gravedad, como- weón? Lo que se conoce como un No, paradigma. pero es que como tal, Es si una vamos- fórmula matemática. o sea, Realmente existe, marico. Exacto, pero si no vamos a hablar real, Realmente existe la puta gravedad, weón. es que si no vamos a ser sinceros, como Si te tal, fueran dicho a ti que la gravedad no es esto, sino que es esto, o sea, no, pero- es como que ya, no, 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 nos pero- vamos a volver locos, no es como No, que pero es que Newton- ya estás basando No, pero- cosas subjetivas en cuestiones objetivas. No, Porque pero- pero- sí creo que hay una realidad independiente de la conciencia. Pero ¿qué viene antes de la teoría? Antes de la teoría, ¿qué viene? La hipótesis. Y para comprobar una hipótesis se hacen muchos experimentos y se llega a la teoría, lo cual a la teoría sí se le considera verdad. Y pues eso es lo que pasó. Bueno, ya va, no se le considera teoría, no se le considera verdad una teoría, la teoría es una teoría y se considera verdad porque Porque está comprobada. Exacto, porque una teoría Pero para ¿cómo que la se considere compruebas? verdad tiene que ser fácilmente replicable. ¿Cómo así? Pues bueno, evidentemente no es como que Newton hubiese dicho así como que la manzana cae y yo digo porque cae. Y si yo hubiese dicho que la cosa es al revés, la manzana se eleva. No, no, no. O sea, la teoría de la gravedad de Newton, que ya no fue una teoría, sino es la ley de la gravedad como tal, es una cosa que ya existía y pues se le dio nombre. ¿Cómo así? Pues además de la ley de la gravedad, pues están las otras dos leyes, o sea, las tres leyes de Newton. El movimiento, pues existe en un plano donde no haya fuerza hasta que algo lo detenga. La segunda, si un objeto tiene la tercera ley de Newton. Un objeto ejerce una fuerza, hay una fuerza igual y opuesta. Y así, pues, pero son cosas que existen. Cosas que existían antes que él las pensara, no tenían nombre, y él le dio como que un sentido. Pues, pero al caso vamos, desde un punto de vista plausible, la matemática también se puede ver como una concepción humana, que solamente lo tenemos nosotros, Concepción humana. pero al mismo tiempo es algo que representa algo que ya existe. Entonces, lo creamos, pero nos basamos en algo que ya existe. O sea, es una cosa extraña. Básicamente no lo creamos ni lo Yo descubrimos, le diría- dimos nombre. Yo diría exactamente, yo diría que todo pero exacto, ser pero es que eso nos quita, interdimensional tiene que llegar a la matemática. pero es que eso nos quita la Desde ignorancia. no sé si ustedes ya han visto esa película que se llama La Llegada. Yo sí la he visto. Yo la he visto. No me suena. Con la que hace de Luis Lane y el que hace de Hawkeye. Bro, vea esa película, es cultura Sí, yo la he científica, bro. Véase La eso y Llegada. cómo el Es un lenguaje, bucle. y cómo el Esa película es lenguaje un bucle. tiene una inferencia directa al cerebro, bro. Porque es que nosotros podemos decir, bueno, aquí hay dos latas. Dos latas. Gracias, Poker, por Por patrocinarnos Gracias. la publicidad. Marvolo Fusion Bienvenido, también. gracias. Muchas gracias. Aquí hay dos latas, pero realmente le damos dos, que es un punto de vista subjetivo, el dos. Pero es que aquí no hay dos latas, hay latas. ¿Cómo hacemos para diferenciar? Es que la matemática es compleja, pero es objetiva. Es objetiva, bro. Porque se tiene que basar en algo que existe. Pero, o sea, la creamos nosotros, pero se basa en algo que existe. Partiendo de otra cosa. Es como nosotros, por ejemplo, digamos que nosotros todos existimos, pero no tenemos nombre. Mira, tú. O sea, no, simplemente creamos los nombres para Y identificarnos. bueno, mano, para finalizar, coloquen el último tema. El último Porque Yo- tema. a que mí nos una de rompa las el coco. cosas que me gustaría Que, añadir... que con un tema que nos llevemos otra hora más. Sí. Pero antes de finalizar con lo de que hay después de la muerte, hay una teoría de Federico Nietzsche muy interesante, que es el eterno retorno, si ustedes lo conocen. ¿Qué es el eterno Me retorno? raspaste. El eterno retorno, probablemente una de las teorías, pero es que una teoría en sí no es un pensamiento loco que yo pongo y ya. No, una teoría primero tiene que tener una base científica y matemática y que varias personas hayan llegado a ese punto de vista independientemente de su subjetividad. Es la teoría tan valorable como la ley misma. No es un punto de vista, una teoría es seria. Entonces el man dice, si estamos en un Big Crunch, ¿saben qué es un Big Crunch? No. Un Big Crunch es un universo
que se crea y se destruye, se crea y se destruye, se crea y se destruye Ciclos. infinitamente. Entonces, ¿qué decía Nietzsche? Si el universo es un Big Crunch que se crea y se destruye, entonces, ¿qué tal si en este momento, si esta no es la primera vez que estamos hablando en un podcast, si llevamos una infinidad de veces hablando de este podcast nosotros durante toda la infinidad universal, ¿qué tal si nos creamos y nos destruimos? Por eso Nietzsche decía, vive cada día de tu vida como si se repitiera por la eternidad. Eso a mí me vuela la cabeza, bro. Bueno, es que ahí va la teoría de lo, por ejemplo, lo que dijo Adrián acerca de que existen este tipo de ciclos y cosas. Pero Claro. realmente es demasiado extenso, weón. Incluso como la que yo te dije hace rato. Pues si nosotros la queremos como unir, obviamente todos hemos experimentado este podcast de manera distinta, desde tu perspectiva, desde la Claro, ¿cuál es la perspectiva de Adrián y de realidad? mi perspectiva. Pero realmente somos uno solo. Y la conjunto con la que acabas de decir, con ese bucle interminable, entonces que hemos repetido tanta infinidad de veces, marico. Y, Marico, y de eso vienen los déjà vu. Podría Porque ser una obviamente- explicación porque- sustancial al déjà Pero vu. es que el Porque déjà vu- obviamente el todos, déjà vu- porque obviamente todos aquí hemos tenido un déjà vu. O Oye, sea, han visto todos. yo lo Matrix, hice, sí. supuestamente es Todos. un fallo en la Matrix. El déjà vu es un fallo en la Matrix, un bug. Pero ahora, cambiando de tema, para alejarnos un poquito de la concepción de la realidad, si eventualmente llegamos a una concepción tecnológica la cual es suficientemente avanzada para cuando tú vayas a morir o estés como que en tu lecho de muerte o X circunstancia, te puedas literalmente por decisión propia ir a una Matrix, pues, ¿cómo Mano, sería? pero ¿qué haces tú si viene Morfeo ahora mismo y te hace así? Ay, y te ofrece marico, Qué calentada. mamagüevo, o sea, que tú experimentes ¿La roja o la azul? y él Ya, te ya. diga Uh. que la realidad en la realidad en la que estás existiendo ahora es una vaina. Pero hay una mierda muy creada. Ya va, áspera, y es la siguiente, que esa realidad que te va a brindar Morfeo puede ser una mierda. Es que es una mierda. Es que puede ser una En la película es una mierda. mierda. O sea, o vivís en la ignorancia feliz o descubrís la verdad y morís absolutamente devastado. Es una locura. Mano, es que este tipo de temas, weón, o sea, es que tú te pones a filosofar o a debatir acerca de estos temas y tú terminas esta vaina deprimido, marico, sabiendo que eres, Sí, weón. sabiendo Pero- que eres esto en la existencia. Pero terminas deprimido si te quedas en la mitad, porque eso sí he entendido yo. Yo llegué a un punto de vista tan pesimista sobre la vida misma al descubrir que probablemente nada tiene sentido, pero llegué a un punto depresivo al quedarme en la mitad. ¿Quién no se quedó en la mitad? Albert Camus, porque el man dijo, si nada importa, si absolutamente nada importa, y somos un grano de arena en un desierto infinito de posibilidades, ¿por qué no crear mi propia realidad? ¿Por qué no crear desde lo que tengo? Porque tengo la posibilidad de crear y de hacer que mi realidad sea absolutamente gratificante. ¿Por qué? Porque tengo la forma de elegir y de crear mi realidad. Pues- o sea, el pues- hecho de que el universo no tenga sentido no quiere decir que te tengas que deprimir porque realmente tenés un prisma de posibilidades infinitas. Y O sea, real. Pues para dar un consejo acá, no lean Schopenhauer ni Sartre. No. Se van a morir pensando ahí No, o deprimido. sea, A Schopenhauer si no se lo recomiendo. No, pero es que honestamente depende. Porque depende en qué parte de la escala de Dunning-Kruger te encuentres. Pues, porque evidentemente, si tú sabes muy poco, tienes mucha seguridad de lo que tú sabes. A pesar de que no sabes nada. Ujú. Coño, Pero luego se a la- pasa, rota el cigarro. A la medida de lo que tú vas aprendiendo, te das cuenta de que te falta una cantidad de información Entre más sé, más ignoro. inconmensurable. Es que entre más sé, más ignoro. Ujú. Pero Es que eso es una eventualmente, Pero es mejor eso, güey. Crece a la par Pero, es no, mejor criarse siendo un ignorante y y vivir feliz. ignorar este tipo de temas, güey. pero es que eventualmente, Es que el ignorante es más feliz, güey. es que sí, porque tiene más seguridad de sí mismo, pero ¿qué pasa? El estudiante o el que se queda en la mitad es el que está más inseguro de sí mismo porque sabe que le falta mucho. Pero eventualmente, como tú vas adquiriendo conocimiento, vas recuperando dicha seguridad. Porque eventualmente tú vas adquiriendo cada vez más conocimiento y a pesar de que tú tengas conciencia que hay cosas que ignoras,
tienes tienes más cuidado a la hora de hablar y sabes de que ya Mano, sabes más. ¿sabes de qué estoy seguro yo? ¿De qué? De que nada sé. Total. Por eso es El que universo es infinito. por eso, gran Sócrates. por eso es que el podcast Mano, se pero- llama Del todo para el nada. Pero claro, del todo para el nada. De todo para el nada, porque podemos hablar de todo, aunque no decimos nada, porque lo único que sabemos es que nada sabemos. Exactamente. Llegamos a una, Mano, conclusión. entonces, pero tú piensas con lo que tú me acabas de decir que realmente, no, es que si toco ese tema nos vamos a ir a otro, Dígame. es que es que Diga, la conversación se va a deslindar Hágale, ya hágale. a algo social. Dale, Entonces, dale, ya dale, nosotros dale. estamos como en niveles cósmicos, entonces como que, bueno, Sí, va a tocar temas sociales. la Una voy a- segunda hora de podcast. yo quiero como que tocar dos, Hágale, en el parcero. sentido de que si nosotros somos, por lo que tú dices en la filosofía que tenía este sujeto, Albert Camus, si somos, creo que un grano de arena en un prisma de posibilidades, creo que En un grano de arena, en un universo, en En un un desierto. desierto infinito de posibilidades. entonces eso significaría que cada persona tiene la misma posibilidad de lograr lo que realmente quiere ser. Pero déjame decirte algo también de Albert Camus. Albert Camus tiene una frase también que se contradice, la cual es que nosotros estamos condenados como Sísifo a repetir una y otra vez la misma cosa. ¿Cuál es la cuestión? Él se contradice. ¿Cuál en es la eso. cuestión? Como decía Albert Camus, estamos totalmente condicionados por el ambiente, Por nuestro entorno. totalmente, por el entorno. Hay una máquina que se llama la Pero máquina estamos condicionados o estamos limitados por él. condicionados. O Porque sea que sí podemos te voy salir, a, sí te voy a podemos decir, salir, te voy a hay decir una- algo. Hay una salida. No. ¿Cuál es la cuestión? Hay una máquina en España o en Italia, no sé, que se llama la máquina más triste del mundo. No sé si ustedes han No, oído hablar No, de ella. weón, ni puta idea. Les voy a decir. ¿Qué pasa? Vos entras al museo y primero ves la máquina o sea, es una máquina así, La del literal. aceite. Literal. Ajá, sí, Ah, sí. claro. Marica, y la weón, máquina sí. es limpiando el aceite, taque, contenta. Ajá. Sí. Contenta. Sí, O que sea, sin ese aceite, bueno, se le ve con energía limpiando el aceite. Taque, 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 taque. Vos vas al otro día, o sea, está en una cámara llena de aceite y es limpiando. El objetivo principal de ella y la razón de su vivir es limpiar todo el aceite que hay. Al otro día vas y resulta que en la cámara hay mucho más aceite y la máquina está mucho más floja, limpiando y tratando de limpiar el Pero sabes que aceite. también es lo triste de eso, es que la máquina, bueno, dale, Espere, dale. y entonces vas al tercer día y la cámara está absolutamente llena de aceite y la máquina está totalmente quieta. Como quien dice, se rindió. ¿Qué pasa? Que al final, ¿cuál es la conclusión? Todo el esfuerzo que hacía la máquina de limpiar el aceite, ese esfuerzo era lo que le hacía derramar más aceite. Estaba totalmente programada para que entre más esfuerzo hiciera, más aceite soltara. Entonces, ahí es donde viene la pregunta, ¿qué tan limitados estamos por las condiciones? ¿Qué tanto nos podemos esforzar y no lograr nada por estar limitados por las condiciones? Sí, Pero es bajo muy qué cierto. condiciones, sociales o cierto. de pensamiento. Muchas condiciones sociales, condiciones genéticas. Diría que de Hay personas pensamiento. que a nivel genético tienden a la introversión, a lo depresivo. Hay personas que genéticamente tienden al pensamiento positivo. O sea, qué tan condicionados estamos por absolutamente todo. Hay una frase que Por ejemplo, eso el positivismo tóxico de Daniel Javi. Sí. Sí. Levántate y con todo hacia la vida, tú lo puedes lograr. Dígale eso a un niño que está muriendo de Pero hambre en ¿cómo? África, bro. Pero ¿cómo? Tenga Que la conchudez de decirle eso a un niño que se está muriendo de hambre en que África. tiene que caminar, digamos, 4 horas para conseguir agua potable y 2 litros y regresarse todos los días para poder vivir. A nivel social estamos condicionados totalmente por el ambiente. Sí. Y el hecho del positivismo tóxico es una estrategia meramente de marketing Sí. para mentes débiles, para mentes que creen que lo pueden lograr todo y me voy a levantar hoy y voy a decir 3 veces al universo, yo lo puedo lograr, quiero un carro, quiero un carro, quiero un carro. Eso no tiene eso ¿Y yo- sabes absolutamente lo que yo viene aquí? quería llegar. ¿Sabe lo que viene aquí en contra de los coaches? Ya que tocas ese tipo de temas, es una cosa de los que te venden los coaches por las narices, por todos lados. El mundo tiene recursos infinitos. ¿A quién le venden eso? El mundo es finito. O
sea, el mundo se acaba, weón. Nosotros Claro. talamos todos los árboles. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde carajo vamos a vivir? Cuando conoces esa realidad y te das cuenta que probablemente estamos condicionados por el ambiente y no te dejas llevar por vertientes como el positivismo tóxico, entonces no te levantas a decir quiero un carro, quiero un carro, quiero un carro. No, te levantas a trabajar por un carro. Claro. Te levantas y haces un análisis que me condiciona, qué es lo que me ata a esta realidad, qué puedo cambiar, qué tengo que aceptar, porque hay cosas que tenemos que aceptar que no podemos cambiar. Y al momento digamos, de rendirte, si me rindo hoy, de nada sirvió el esfuerzo de ayer. Totalmente. No, ¿Quién y es cierra? que es verdad, porque es que sinceramente uno puede estar muy condicionado por el ambiente, pero es que también hay situaciones individuales en las que uno puede seguir adelante y son cosas de que uno puede cambiar, pero como dice compañero, tiene que uno aceptar también ciertas condiciones. Pero una de las cosas que sí es muy obvio en este sentido del coach y el marketing es que acá en Latinoamérica ha pegado mucho. También yo creo que es por Marico, el pero tipo de pega por la cultura. ignorancia de las personas, weón. La ignorancia de las personas en cuanto a los conocimientos de esa vaina. Y es que también es como lo que estábamos hablando, de creer en un Dios, marico, porque es que el Dios como lo pinta la religión es positivismo tóxico, mero. Total. No, pero es que aparte de eso, o sea, no es solamente la forma de la religión o, como digo, la ignorancia, sino también, yo creo que también tiene mucho que ver la cultura, porque no es lo mismo porque si al fin y al cabo vamos de que todo este tipo de coaching y este tipo de negocios multinivel y que trabajan con eso, su principal forma de atraer clientes es que buscan la manera fácil. O sea, usted puede ser rico en 3 años, en 2 meses. En 2 meses te vas a conseguir un carro. En 3 años te vas a comprar una casa y en 5, bueno, puedes pagarle la respiración a quien te dé la gana. O sea, ese es el camino fácil. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? No, nada, simplemente firma aquí estos papeles, con sangre si es posible y ya. Y confía en mí. Bueno, ya cerrando el episodio, no, cuestiónense, chicos. Cuestiónense, ya Bueno, dejo a mi amigo con Adrián. respecto a lo que hemos hablado, ¿a qué conclusión llega cada uno? No crean Mano. todo lo que vean por ahí en internet, Mano, que conclusión. los infinitos son recursos. Marico, conclusión, marico. Conclusión. Yo creo que no hay una conclusión y esta vaina se tiene que repetir una Las segunda 500 parte porque veces. nos quedamos cortos, mano. Sí. Nos quedamos La cortos. conclusión, Bro, piensen en lo que que son ustedes conceptos quieran. muy Ustedes- profundos. ustedes- Hablen han visto- conclusión de cada uno. a ¿Han ver. visto Rick y Morty? Bueno, weón. No. Sí, yo sí, pues. Uy, no. Yo no soy hombre de No, cultura. tiene- Yo no no. soy hombre de cultura. No, tienen No, que ver Rick y Morty, lamentable. les Bro, recomiendo. veas en Rick y Morty, bro. En serio, los conceptos que toca Rick y Morty. Es una serie animada, pero es brutal. A mí uno de los- Ya que tocas series animadas, solo una mención nada más, no voy a explicar nada al respecto. Pues BoJack Horseman. Esas personas que Uf. andan con depresión y toda esa bobada, pues véanse BoJack No, Horseman. no diga bobadas que la depresión existe. Sí, Y sí, es un claro. tema totalmente serio. Claro, la depresión, exacto, hay personas que sí tienen depresión y la verdad eso es muy ¿Sabes, duro. ¿Sabes de Pero qué hay me personas acordaste? hay personas que fingen eso, entonces véanse BoJack Horseman, parceros, y ¿Te viste el final? eso es, Es que es el Platón del siglo XXI. eso es una locura. Véanse BoJack ¿Te Horseman. viste el final de BoJack Horseman? Pocos capítulos. El final, muchachos, me reventó la cabeza. Imagínate pues que el man decía, el man al final se tira de un puente, suicidio, ¿cierto? Opta por el suicidio, la realidad lo consumió, era alcohólico. En total, los que conocen la historia de Bojack saben de lo que les estoy hablando. El man decía, la vida en sí es como tirarse de un puente. Sabes que el final va a ser la muerte. Pero el man decía, me hubiera encantado alzar la mirada en medio de la caída y ver la puesta de sol que había en ese momento. Todos nos centramos en el hecho de que vamos a morir, pero nos perdemos la puesta de sol. ¿Qué tal si en medio de la caída de este puente que nos tiramos, que es la vida misma y que el fin absoluto es la muerte, alzamos la mirada y vemos la chimba de vista que nos estamos perdiendo? Coño, mano, hay que Lo- finalizar. La vida lo re- cobraría tantos sentidos para mucha gente. Lo reitero. Porque la véanse puesta eso. de sol sería esta, una cerveza.
La puesta de sol sería un cigarrillo, la puesta de sol sería una caminata. Uno La nunca puesta de sabe. sol puede ser esta conversación que estamos teniendo. Uno nunca sabe, así que pues vivan como si fuera el último. O sea, Total. como conclusión podemos decir de que por más que sea muy insignificante para el universo, tenemos que centrarnos en disfrutar la vida y hay que disfrutar las cosas pequeñas. Una de las Sin formas, miedo al que dirán, nos vamos a eso, morir. Y la una de mía las es- cosas más tristes de vivir la vida, una de las formas más tristes de vivir la vida es vivirla buscando, La aceptación. no, o aparte de la aceptación, buscando algo más que te falta. No, que tengo un carro, me falta un carro mejor. Me tengo una casa, me hace falta otra. A veces las cosas que tenemos son las que debemos apreciar. Y si la vida es un viaje, hay que también disfrutar el camino, no solamente el destino. Y la mía es que se repita. Y bueno, Adrián, no sé si quieres dedicar unas palabras. Pues la verdad, con todo esto lo que hablamos, ¿Qué tema? manes, pues lo que siempre digo, cuestionense, no Cuestiónense. crean todo, Del todo para el nada. de que los No asimiles recursos, nada, cuestiona todo. lo- Himnos Morfeo. los recursos del planeta son finitos. Si alguien le dice que es infinito, pues no sé, que se los dé él, pues. Y párate de esa cama, loco. Haz algo por tu vida y ya. El universo es infinito totalmente, muchachos. De todo para el nada, chicos. Bueno, gracias por disfrutar el episodio. Nos vemos. Gracias a todos. Nos vemos. Próximamente, cura versus ateo. Ey, qué Uno, puta dos, chimba de ¿qué? conversación, bro.